Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amados hermanos. Espero que hayan tenido un excelente mes de julio. Nosotros estamos cerrando este mes de julio en victoria en el nombre de Jesús. Em, Quiero decirles que estamos realmente agradecidos con el Señor por todas las respuestas, los milagros, las, las promesas cumplidas que Dios nos da, porque a los que perseveran en la palabra, a los que se mantienen firmes, a los que creen realmente, se manifiesta el poder de Dios de una forma sobrenatural, porque ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural y maravilloso, grandioso y todopoderoso. Así que estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética de este mes, también de los mensajes proféticos y también palabras proféticas que publicamos en el Facebook, en los grupos, tanto en español y en inglés, donde el Señor nos va dando direcciones, palabras y vemos que el Señor está hablando de sus planes, de sus propósitos para los siguientes meses. Ya pronto, el próximo mes, vamos a seguir dando la siguiente palabra profética que es para el mes de agosto y los meses que vienen también. Em, por otro lado, que les iba a decir que el día de hoy estamos aquí reunidos para finalizar el mes de julio con esta enseñanza. Yo he tenido que postergar la enseñanza de la sabiduría de Dios y el entendimiento profético de la mente de Cristo, que fue una serie que enseñamos el mes pasado, y también obviamente va a quedar todavía pendiente porque estamos todavía en la serie del discernimiento profético y los sentidos espirituales. Es algo muy interesante que se viene para los siguientes meses. Entonces ya hemos empezado a ver una parte y en agosto vamos a continuar. Esto es en el Instituto Profético de Facebook. Y obviamente también en las escuelas estamos retomando los entrenamientos espirituales, tanto en la escuela de intercesión y guerra espiritual, en la escuela de misiones y también en la escuela de liderazgo. Para el próximo año se abre una nueva escuela. Y para la gloria de Dios, obviamente Dios es el que envía a los discípulos, aquellos que necesitan ayuda, necesitan mentoría, tutoría. Bueno, para eso están los puntos de comunicación para que ustedes se contacten con nosotros. Y si Dios confirma y estamos obviamente en el mismo espíritu, la misma visión, pues quizás para el próximo año o para los siguientes meses puedas estar en contacto también con nosotros. Amén. Bueno, ¿de qué se trata esta enseñanza? Les voy a decir. Definitivamente en este año hemos recibido muchos mensajes y cada vez que respondemos mensajes, comentarios, preguntas, hay temas repetitivos. Es por eso que Dios me envía a hacer ciertos videos conforme a la demanda, obviamente, de la necesidad del cuerpo de Cristo. Y este tema quedó para este mes porque como vamos a hablar de las cosas espirituales, estamos hablando del discernimiento profético, vamos a hablar de más cosas proféticas y aún de lo sobrenatural en los siguientes meses, en esta segunda parte del año, el Espíritu Santo no me permite avanzar si yo no enseño de esto, definitivamente, porque es increíble, pero en el cuerpo de Cristo hay mucha confusión en lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. La gente no sabe si tiene el bautismo del Espíritu Santo o no. Entonces, el Espíritu Santo me dijo así, stop, detente, no avances más. Esta clase la tienes que dar. Entonces, porque en los meses anteriores han sido más de 5 personas preguntándome de esto. Entonces, ya es como una urgencia al Espíritu Santo de que no solo es desear conocerlo y desear caminar con el Espíritu Santo, sino que necesitamos saber cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Así que este es un tema muy interesante. Así que estén atentos ahí también a compartir este video de enseñanza con sus células, grupos de estudio, iglesias, con hermanos en Cristo, con el cuerpo de Cristo, porque es importante saber
¿cuál es la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo? Muchos no saben si tienen. Hermana, ¿tengo o no tengo el bautismo del Espíritu Santo? Hermana, ¿estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo? Por Dios, necesitamos saber esto, y esto está todo en la Biblia. Entonces hay que investigar, hay que estudiar, hay que conocer realmente. Y también para esto se necesitan los pastores que enseñan sobre esto. Pero lamentablemente les voy a decir cuál es el problema, que pastores pueden enseñar y maestros pueden enseñar sobre esto, pero hay muchos que no lo tienen. Esto pasó, ¿saben qué? En la calle Azusa, hace muchos años, más de 100 años, donde se produjo el derramamiento del Espíritu Santo, que fue el segundo Pentecostés, de donde salió un gran mover de avivamiento a nivel mundial. Obviamente el primer Pentecostés fue el del libro de los Hechos, capítulo 1, con los discípulos de Jesús. Y había un pastor, un maestro que hablaba de la promesa del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, pero ese hombre no lo tenía. Hablaba solo de teoría. Teoría, 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 palabra, 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 pero nada de conocer al Espíritu Santo. Entonces hubo uno de sus discípulos que sí anheló tener el bautizo del Espíritu Santo y él lo recibió. Y luego de ahí, obviamente, empezó a hacer reuniones del Espíritu Santo en su casa, y de pronto esa casa de la calle Azusa se llenó, se derramó el Espíritu, llegó por las calles y luego se esparció en un gran mover de avivamiento donde salieron los grandes avivadores del siglo pasado. Ahora la promesa del Espíritu Santo, el derramamiento, va a ser más grande y global con el gran avivamiento que obviamente Dios está preparando, está gestando en la iglesia para traer esto también. Entonces por eso es importante conocer por qué, por ejemplo, la gente que se conecta con nosotros tiene la misma visión de avivamiento, porque el Señor nos ha llevado a formar el Centro Apostólico de Avivamiento en Noruega para las naciones. ¿Por qué? Porque el avivamiento no solo es la gran cosecha del final de los tiempos, sino es preparar el camino del Señor antes de su venida. Entonces nosotros somos los Juan el Bautista al final de los tiempos. Nosotros estamos preparando el camino del Señor. No hay avivamiento sin arrepentimiento, y tampoco sin recibir obviamente el bautizo del Espíritu Santo. Es diferente recibir el bautizo de agua, porque el bautizo de agua ya es una decisión pública de seguir a Cristo, de obviamente morir a las cosas del mundo, hacer un compromiso serio con Él, y uno hace ese bautizo de agua. Ocurre que algunas personas durante el bautizo de agua también reciben el bautizo del Espíritu Santo. A algunas personas les ha ocurrido así, que son bautizadas en agua, e inmediatamente obviamente la persona que ora por ellos eh, les hace recibir al Espíritu Santo y lo reciben. A algunas personas les pasa así, a otras personas no les pasa así. Entonces vamos a ir hablando de esto y contando para que ustedes sepan cuál es la diferencia del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo también, ¿ok? Entonces oramos para que sea el mismo Espíritu Santo, que es el protagonista de cada una de nuestras historias. Él es el que revela a Jesús, donde Jesús es el centro de todo. Y sea Él trayendo esta enseñanza, que sea Él usándome para, obviamente, la gloria de Dios, de desatar la enseñanza correcta para todos ustedes, para el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, como decimos, ha habido mucha confusión en el mundo cristiano con relación a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hay una cantidad considerable de personas que solo entiende que el bautismo del Espíritu Santo, o sea, para ellos creen que solamente es el equivalente al don de hablar en lenguas. O sea, para algunas personas piensan que si tú hablas en lengua tienes el bautizo del Espíritu Santo, que si tú no hablas en lenguas no tienes el bautizo del Espíritu Santo. Y esto no es así. Y vamos a ver cuál es la verdadera evidencia. Si bien es cierto que es algo que se manifiesta porque es parte de los dones espirituales que uno recibe del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, pero no es precisamente la evidencia principal. Entonces dice que muchos piensan de esta manera en base a algunos pasajes del libro de los Hechos, donde se dice que los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas.
Esto lo dice Hechos 2:4. Entonces vamos a Hechos 2 para ver esto. ¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo cuando ellos empezaron a recibir esta promesa que anteriormente ya le había dado esta profecía el profeta Joel? Entonces vamos a analizar un poco esto. Vamos a leer. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Esto dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver otra versión donde se ve un poco más detallado qué es lo que dice que pasó ese día. Vamos a verlo en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice que todos estaban reunidos en un mismo lugar. En la otra versión de la Biblia de las Américas también lo dice así. Y vamos a ver en la versión, una versión de Reina Valera, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, todos estaban juntos, estaban unánimes, quiere decir que estaban en un mismo sentir, en un mismo parecer. Pensaban lo mismo, buscaban lo mismo, tenían la misma visión, tenían el mismo anhelo. Entonces, de esa manera se produce la manifestación, obviamente, de la presencia de Dios. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablara, ¿no? Entonces ahí se cumplió parte de la promesa, que eso fue lo que Pedro cuando predicó, él volvió a citar la profecía de Joel. Entonces, según eso, muchas personas creen y piensan que solamente hablando en lenguas es que uno tiene el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ver aquí en qué es lo que dice Joel 2. Entonces vamos a ver, a analizar la promesa, cómo realmente, qué es lo que dice Joel 2. Entonces en Joel 2, si vamos a ver específicamente el versículo 28 y 29. Él habla, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, sobre toda carne, dice otra versión, ¿no? Aquí en la versión de Reina Valera 95 dice sobre todo ser humano. Y esto habla después, obviamente, que el Señor llama al arrepentimiento, ¿no? A Israel y por eso, por medio del arrepentimiento, es que la gente empieza a clamar, a ayunar y el Señor ya empieza, obviamente, a desatar muchas cosas sobre toda la tierra, pero la gente no sabe que todo tiene un propósito. Cuando Dios sacude la tierra, es porque viene a traer cambios, es porque Él viene a producir algo en el espíritu. Entonces la gente empieza a pedir, obviamente, perdón, empieza a clamar al Señor y el Señor empieza a traer promesas muy hermosas, ¿no? Desde el 21 le dice, gócense, alégrense, porque ya viene la lluvia primera, la temprana, la tardía. Él empieza a prometer la restitución también, ¿no? A restituir todos los que le habían robado, obviamente, a Israel, porque Israel fue llevado cautivo y todo eso. Entonces, todo esto es lo que Dios promete. Pero dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y aquí está la evidencia principal del bautismo del Espíritu Santo, porque de ese derramamiento, ¿no? Es un derramar, así se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu se derrama. Entonces hay una promesa al final de los tiempos que será sobre todo ser humano. Esto es para el final de los tiempos, pero ya en esa época obviamente los discípulos empezaron a recibir la promesa del Espíritu Santo y todo aquel que cree, todo aquel creyente empezó a recibir desde aquel entonces. Anteriormente, el Espíritu Santo, como ya hemos explicado en otras clases del Instituto Profético,
el año pasado especialmente estuvimos hablando sobre el mover profético del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se ha manifestado de distintas maneras, pero en sí como promesa para recibirlo, recibir el poder, toda carne, todo ser humano, ya no solo los profetas, ya no solo los reyes, ya no solo los ministros de Dios, ya no solo los levitas, ya no solo los músicos, los salmistas, sino toda carne. Esto es para el final de los tiempos. Entonces aquí es donde el Señor dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces aquí está la evidencia principal. Vamos a empezar a profetizar. O sea, el espíritu de la profecía, que es Jesús, se va a derramar en toda carne a través del Espíritu Santo, sino que parte de la manifestación es, obviamente, que vamos a tener el don de hablar en lenguas. Quizás no todos lo reciben, ¿por qué? Porque hay muchos que tienen mucho razonamiento humano, mucho Grecia o religiosidad o mucho pensamiento del mundo que se opone, todos esos argumentos que se oponen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay mucha incredulidad. Entonces si tú tienes incredulidad, entonces vas a resistir al Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo no está viniendo sobre ti, sino que tú no vas a poder recibir todo el paquete completo. Entonces ahí es donde vas a empezar de repente a ver por qué otros obviamente profetizan, hablan en lenguas, otros tienen sueños, otros tienen visiones y yo no. Entonces ahí sí podrías tener duda de que tú no tienes obviamente el bautizo del Espíritu Santo. Pero esto es la promesa. Ahora, cuando habla de ancianos, la palabra ancianos no es solamente personas viejas, es personas sabias, o sea, los líderes, los ministros, la gente en eminencia, en autoridad de la iglesia son los sabios. Entonces, ellos son los que van a empezar a tener más sueños. O sea, Dios les va a hablar más en sueños, pero van a ser sueños del Espíritu que van a traer, pueden ser sueños proféticos, sueños de revelación, sueños de intercesión. No sabemos qué tipo de sueños, pero hay muchos tipos de sueños. Eso vamos a estudiar profundamente en este año, más adelante. Y luego dice los jóvenes, quiere decir que aún los nuevos creyentes van a ver visiones, porque ahí es donde Dios va a empezar a abrir los ojos para que veamos lo espiritual, veamos el mundo espiritual, veamos lo sobrenatural de Dios. Entonces, eso es la principal evidencia de que nosotros tengamos esa promesa del Espíritu Santo. Y obviamente va a ir acompañado de esa manifestación como se produjo en Hechos 2, que van a aparecer lenguas repartidas como de fuego. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. El don de hablar en lenguas es hablar en otras lenguas porque obviamente ellos iban a profetizar en otras lenguas. Es distinto recibir lenguas angelicales, que es otra cosa. Es distinto lenguas extranjeras, porque ellos empezaron, si vemos más adelante, dice, al oír, allá, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí en Jerusalén era un lugar que convocaba a muchas naciones. Muchos bajaban a Jerusalén aún para visitar el templo, obviamente, y visitar el templo del Señor. Y había muchas naciones, dice, bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, en varias lenguas hablaban, dice, estaban atónitos y admirados, diciendo, ¿no? Dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Entonces, estas lenguas que se repartieron, eh, dice, donde todos fueron ya llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando habla de en otras lenguas, son lenguas extranjeras, porque había muchos de otros países y ellos mismos reconocían sus idiomas. Dice en el 9, partos,
medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a llevar a testificar en otras lenguas. Entonces hay gente que tiene evidencia que cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, habla en una lengua extraña, que quizás es una lengua extranjera. Y esa va a ser una de las evidencias. ¿Por qué te va a llevar el Señor a hablar en lenguas extranjeras? Porque vas a ir a testificar, vas a ir a profetizar a otras naciones. Y Dios por eso te está dando ese idioma. Pero también te va a dar un lenguaje angelical. Ese lenguaje no lo va a entender nadie porque ese no es para profetizar. El lenguaje que se entiende para profetizar, ese es el don de hablar en lenguas. Entonces va a haber un idioma que se va a poder traducir, que la gente va a poder entenderlo o traducirlo, porque para eso también está la interpretación del don de lenguas. Pero el que no se puede, el que, como dice Pablo, no es para edificación, sino es para ti mismo, para edificación personal, ¿no? Para mí, mi comunicación con el Espíritu Santo, mi comunicación con Dios, mi comunicación privada, mi código, lo que va a levantar mi ser interior, mi espíritu. Dice, el hombre interior es espíritu. Entonces mi espíritu se tiene que conectar con Dios, que es espíritu, y para eso necesito un lenguaje especial. Y esas son las lenguas angelicales. Eso no lo va a entender nadie, ni el enemigo. Solo Dios y tú. En el espíritu vas a saber que tú te comunicas con Dios. Entonces es algo diferente. Ese es el orar en lenguas. Ese es el hablar en lenguas. Puedes hasta cantar en lenguas. Algo que de repente solamente Dios lo puede entender. Entonces, si no se entiende, si no es para traducir, no es mensaje para la iglesia, no es profecía para la iglesia ni para nadie. Entonces, eso es para tu edificación personal. Entonces, eso tienes que tenerlo muy claro. Luego vamos a ver lo siguiente. Entonces, dice, ciertamente en ese primer momento, el bautismo del Espíritu Santo coincidió en ese momento de ellos, coincidió con la habilidad de ellos de hablar en lenguas, pero no necesariamente siempre sería así. Veamos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Eso es lo importante, que si tú recibiste al Espíritu Santo, tú lo recibiste dentro de ti y el Espíritu Santo habita dentro de ti. Eso es lo importante. Acá lo dice, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Todos aquellos que reciben a Jesús reciben al Espíritu Santo. Si realmente te rendiste al Señor, estás arrepentido y recibiste eso por fe, lo tienes. Dice, refiriéndose al Espíritu de Dios. Entonces, en el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de que hay diversos dones, conforme dice el versículo 4. Hay diversos ministerios, conforme dice el versículo 5. Y operaciones, 1 Corintios 12:6. De esto hemos hablado, de los dones espirituales, muchas veces. Hay obviamente videos anteriores de donde cuando empezamos, desde el año 2018, 2019, donde ampliamos mucho este tema, donde tú lo puedes ahí también ver esto más explicado. Puedes buscarlo ahí en nuestro canal, estos videos anteriores, de años anteriores. Esto lo enseñamos en un curso básico de la escuela profética. Y dice, y que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso dice el versículo 7. Entonces, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, el Espíritu Santo te va a dar lo que es de provecho para ti y también va a servir para edificación de la iglesia. Entonces, no todos van a recibir lo mismo, pero todos van a recibir el mismo Espíritu. Entonces, eso es lo único que tienes que tener, ver, no compararte con nadie y no creer lo que otros dicen. No, que si tú no hablas en lengua, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Mentira. Acá vemos que hay muchas veces otro tipo de manifestaciones y no siempre es con lenguas.
Quizás por eso, vuelvo a repetir, quizás en ese momento no estabas preparado para recibir ese don de lenguas. Puedes anhelarlo. Pero el don de hablar en otras lenguas, en lenguas extranjeras, no todos lo reciben. Ese es diferente. Pero todos sí debemos anhelar el orar en lenguas, porque aún si tú tienes un llamado profético, vas a tener que cantar en lenguas, ¿no? Si eres salmista, si eres profeta, o si tienes otro tipo de ministerio profético que quizás Dios te quiera usar así, evangelista, apóstol, no sé, pastor. Bueno, Dios puede usarte de la manera que quiera. Entonces, tienes que anhelarlo porque es tu idioma, es tu conexión con el Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que anhelar recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Luego dice que menciona en esta lista la locución e interpretación de lenguas, 1 Corintios 12:10, que le fue dado a algunos dice, esto sí, este don no lo tienen todos, el de interpretación de lenguas, entonces a algunos se les va a ser dado. Luego dice, esto es importante, si todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablamos en lenguas, pues el bautismo del Espíritu Santo no puede ser el equivalente al don de lenguas. Entonces, no podemos encasillar el bautismo del Espíritu Santo solo en hablar lenguas. No, porque eso es un don que el Espíritu Santo da porque quiere al que quiere y al que anhela también, porque a veces uno ni lo pide, pero uno lo anheló y vino con todo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe por qué te lo da y sabe si ya estás listo para recibirlo también. Entonces eso es importante. Lamentablemente hay mucha confusión, por eso les digo, a veces ni los mismos pastores lo entienden y no lo viven, entonces aún maestros también. Entonces por eso es que traen confusión a la iglesia. Entonces por eso tenemos que leer el libro de, obviamente, de Pablo, que él empieza a explicar sobre todo esto. Entonces el bautismo del Espíritu Santo ciertamente ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés, pero es una experiencia en la cual participan todos los creyentes, como bien afirma Pablo en el pasaje que acabamos de mencionar, que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, es única. ¿Por qué? Porque el bautismo significa, la misma palabra bautismo significa purificación, arrepentimiento. Entonces, si tú te arrepentiste, recibes esa purificación. Y eso del Espíritu Santo viene la purificación en fuego. Claro que primero, a veces, algunas personas reciben primero el bautizo del agua, por ejemplo. El bautizo también, la purificación que representa ser purificado a través del agua, por ejemplo. Es como un acto profético, ¿no? Una decisión que yo decido recibir a Jesús. Jesús es el agua de vida, el agua que me limpia, y yo he decidido rendirme a Cristo, no volver atrás, no volver al mundo, y es como el nuevo nacimiento cuando salgo del agua. El bautismo del Espíritu Santo es la purificación en fuego. Entonces, por eso que el fuego del Espíritu Santo se manifiesta en el bautismo del Espíritu Santo. Como ya a muchos, bueno, han escuchado anteriormente mi testimonio de cómo a mí me tocó ser bautizada por el Espíritu Santo. Creo que a mí me tocó, como a algunos predicadores, le he tocado en una conferencia. A mí me tocó así. Entonces yo anhelé por 7 días de conferencia el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo escuchaba voces así, porque yo recién era cristiana, recién estaba entrando en la vida cristiana, recién tenía un mes de convertida, o sea, de haberme entregado al Señor. Entonces yo sabía que yo tenía que también, que si yo ya había hecho mi decisión por Cristo, tenía que bautizarme en agua. Pero para esto a mí me invitan a una conferencia del Espíritu Santo antes del bautizo de agua. Y en ese último día de la conferencia era una pastora porque era conferencia de mujeres, era para un retiro espiritual de mujeres. En el último día nos reúnen a todos en un gran coliseo
y ella al momento que ora y empieza a impartir la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahí comienza y se produjo un derramamiento en todo ese lugar y todo aquel que estaba listo para recibir lo recibía. Pero para esto, como le digo, yo escuchaba voces de gente incrédula que decía, no, es que no todos reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y había otras personas que decían, no, es que tú tienes que recibirlo en fe, es que es en fe, es que tú tienes que anhelarlo. Entonces yo dentro de mi corazón solo lo anhelé. Yo no fue que yo pedí, yo clamé, yo ayuné. No, no, no. Solamente Dios, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Él sabía que yo quería. Yo le decía, Señor, si tú me quieres dar todo, dame todo. Yo quiero, yo sí quiero. Entonces ese día lo único que hice fue cerrar mis ojos, levanté mis manos y estaba lista para recibir. Y lo que vino sobre mí fue exacto lo que pasó el día de Pentecostés. Lenguas de fuego. Y combinado con el bautizo el bautizo del Señor Jesús, que vino una paloma encima, bueno, a mí me vino la paloma, porque la paloma empezó a revolotear y me sacudía y yo la veía. O sea, yo levantaba mis ojos y veía así, como algo que se hacía así, venía sobre mí. Y fueron lenguas de fuego lo que yo empezaba a ver por mi boca, salían lenguas de fuego. Y de pronto empecé a ver visiones, visiones que se han cumplido después de 10 años y hay visiones aún que se van a cumplir en los siguientes años. Empecé a ver mi destino profético, empecé a ver el lugar donde yo iba a vivir. Yo en esa época obviamente no sabía nada de Noruega, pero el lugar que yo vi era, literalmente, era Noruega, donde yo vivo ahora. Yo soy de Perú y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en Perú, en una iglesia grande, en una mega iglesia. Em, y ahí, obviamente, ahí desde ese día el Espíritu Santo se me hizo real, se me hizo una persona. Y cuando yo leo el libro de Benny Hinn, de Buenos Días Espíritu Santo, ya mis experiencias con el Espíritu Santo fueron sobrenaturales. Todos los días el Espíritu Santo me visitaba, me hablaba, me mostraba cosas, me sacaba de la tierra, me empezaba a hablar, me daba instrucciones, me daba direcciones, me daba promesas, me mostraba cosas, yo empezaba a caminar y él estaba conmigo hablando acá todo el tiempo. Me mostraba las personas, me mostraba los pecados de la gente, las iniquidades, sus dolor. Me llevó a uno de los dones que a mí me dio, porque obviamente eran casi todos los 9 dones que uno recibe. Y, y yo recuerdo que uno de los dones que a mí me dio el Espíritu Santo fue la intercesión profética, porque si bien yo había en un mes empezado a aprender cómo interceder, luego me entero, obviamente, cuando yo ya entro en una escuela profética, en una escuela de profetas a ser entrenada en una compañía de profetas, todo el mundo me decía, ¿de dónde te vino este don que lo tiene la profeta? Porque la profeta de la iglesia, ella tenía ese don de la intercesión profética. Yo le digo, yo lo recibí el día que yo fui bautizada por el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me impartió ese don me vino del cielo, nadie oró por mí, ese don me vino del cielo. Porque yo le digo, inmediatamente yo empecé a salir a las calles y empecé a sentir el dolor de la gente. Yo nunca había sentido eso. Yo empezaba a ver los espíritus, tenía el don de discernimiento de espíritus, empezaba a ver espíritus. Todos los espíritus empezaba a verlos en la gente, en los lugares a donde yo iba. Yo tocaba las cosas y empezaba a tener discernimiento. Me empezaba a venir a palabra de conocimiento, el don de ciencia. Y más adelante, obviamente, Dios me empieza a dar el don de palabra y sabiduría. Se me activaba para decir a la gente le empezaba a dar mensajes, profecías. Yo decía, yo no sé dónde me viene este mensaje, pero ese es para usted. Y la gente lloraba, la gente lloraba. Decía, ¿cómo sabes de mí? Tú no sabes nada de mí. Yo le digo, yo no sé nada de ti, pero Dios sabe todo de ti, definitivamente, porque el Espíritu Santo me está hablando de ti y me dice que te diga esto y me dice este mensaje. Y me decía, gracias, gracias. Nosotros teníamos, recuerdo, un negocio donde había mucha gente. Entonces ahí el Espíritu Santo me empezó a entrenar cada noche, me empezó a entrenar en guerra espiritual
y todos los dones me lo empezó a activar, todos los dones. Y por eso que luego él él mismo me envía a una escuela de profetas porque me dice, tienes que entrenar los dones espirituales. O sea, yo te voy a entrenar cada noche, pero necesitas un tutor, necesitas caminar al lado de los de profetas porque yo te he llamado a ser una profeta para las naciones. Entonces, así fue como Dios me impartió por medio del bautismo del Espíritu Santo los dones espirituales que iban a ser no solo de provecho para mí, para mi vida, sino para la iglesia, para edificar a la iglesia. Y también me marcó mi destino porque vienen también los regalos de Jesús cuando uno obviamente recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Señor también te puede ya dar ministerios. Entonces a mí me marcó el ministerio del maestro y del profeta. Entonces eso fue muy marcado dentro de mí y el Señor a partir de ahí, o sea, mi vida cambió definitivamente porque en ese retiro espiritual de esos días de conferencia, eh, tuve un encuentro con la cruz, con Jesús, así cara a cara. Y desde ese día y con el bautismo del Espíritu Santo, mi vida cambió totalmente, ¿no? Entonces sí, fue un total rendimiento y ya luego Dios me demandaba la consagración, obviamente el caminar en santidad, me empezó a enseñar sobre las iniquidades, de lo que yo iba a empezar a enseñar y nos empezó a usar, no solo a mí, sino a toda mi familia. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, por eso es una experiencia sobrenatural que no se pierde, es única, o sea, te queda marcado ese día. Ese día para mí me quedó marcado para toda mi vida, porque los ojos se me abrieron, empecé a ver visiones. Desde ese día yo tenía sueños constantes, 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 constantes. Tenía visiones, escuchaba la voz de Dios audible y tenía encuentros sobrenaturales, definitivamente con el Espíritu Santo todos los días. Desde ese día es una experiencia, como les decimos, sobrenatural y ocurre una sola vez en el momento en que el individuo, dice, comienza a creer en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Pues yo tenía que tener ese encuentro con el Señor. Y luego ya recién me tocó a mí el bautizo de agua. Luego del bautismo del Espíritu Santo, recién yo pude hacer el bautizo de agua. Entonces a mí no me tocó como a otros, como les digo, que los bautizan en agua y reciben al Espíritu Santo ahí. No fue mi experiencia esa, fue, como les digo, a través de una conferencia. Entonces cada uno va a tener una experiencia marcada con el Espíritu Santo. A otros saben cómo les ha pasado clamando a solas, ayunando y clamando han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Otros simplemente orando y clamando y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en su cuarto. Yo recuerdo el testimonio de una mujer que ella estaba con su cuarto cerrado, todo cerrado, 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 cerrado. Y ella se encerró ahí a clamar por el bautismo del Espíritu Santo y ella lo recibió así como esos vientos, así como viento lo recibió ella. Ella dice que también sintió fuego, pero eran unos vientos fuertes y le era muy extraño porque las ventanas estaban cerradas. Me decía, todo estaba cerrado en mi cuarto. O sea, no había forma que entrara viento. Y era un viento fuerte, no era un viento suave, era un viento fuerte. Entonces ella sintió así, por ejemplo, ¿no? Como que venía un torbellino. Así fue su experiencia. Entonces cada uno va a tener una experiencia, pero como decimos, esto comienza cuando uno ya es creyente, cuando uno recibe y tiene la revelación de Jesús como Señor y Salvador. Entonces ese bautismo lo coloca, dice a esa persona que obviamente hasta ese momento no había sido creyente, entonces lo integra a la familia de Dios, a ser uno de los creyentes. Y ese día, obviamente, es el día que nosotros realmente creemos en Cristo genuinamente, de corazón, nos rendimos al Señor, lo aceptamos como Señor y Salvador, decidimos que Él sea no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, de que lo vamos a seguir, y estamos arrepentidos de nuestros pecados. Ahí uno recibe al bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la diferencia con la llenura del Espíritu. Eso es algo diferente. Obviamente que la primera vez
que vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, es como un derramamiento, pero también es como que la primera vez que eres llenado del Espíritu Santo, ¿no? Dice, fueron llenos del Espíritu Santo, porque obviamente uno se prepara así como una vasija, ¿no? Uno se despoja de uno y viene el Espíritu Santo por primera vez a llenar tu vida. Así podemos explicarlo. Pero ya la llenura del Espíritu Santo a una mayor profundidad, vamos a ver que es lo que a veces por eso se confunde con el bautismo del Espíritu, por eso se confunde, porque el bautismo del Espíritu Santo es ser llenos por primera vez. Entonces hay una proporción de llenura en nosotros hasta donde podamos recibir. Por eso depende de cuánto tú te has vaciado para recibir del Espíritu Santo. Yo les digo que yo me vacié totalmente y yo quería todo, entonces yo estaba lista para recibir todo. Pero hay gente que no se despoja, o sea, no deja que entre más, que lo llene el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que a veces dudan si tienen o no tienen al Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo en sí es una experiencia repetitiva. Esta no es la que es única, especial, genuina, sobrenatural. Por primera vez, no. Esta ya es una experiencia repetitiva, a diferencia, obviamente, del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única, irrepetible. ¿Ok? Entonces vamos a ver citas en el libro de los Hechos donde se habla justamente de la llenura del Espíritu Santo, que luego continuó en ellos. En Hechos 2:4, obviamente, cuando por primera vez dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? En otras lenguas para poder testificar, profetizar, predicar en otras naciones. Y dice que según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Luego vamos a ver ya en los siguientes capítulos de Hechos. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, y empezó a predicar. Hechos 9:17. ¿Qué quiere decir en el primero? En el anterior es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que la unción del Espíritu Santo vino sobre él justamente para predicar. Hechos 9:17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí Saulo ya había tenido un encuentro con Jesús, entonces ya estaba listo, porque ya él obviamente ya Jesús le había dado convicción de pecado, justicia y juicio, y estaba listo para ser lleno del Espíritu. Algunas personas, la experiencia que tienen de la llenura, sobre todo la primera llenura del Espíritu Santo, en este caso para Saulo iba a ser el bautismo del Espíritu Santo porque era su primera vez que él iba a recibir esa llenura. Entonces, algunas personas, ¿cómo les ocurre el bautismo del Espíritu Santo cuando otro ora sobre él y le impone manos para que reciba el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, en este caso, le dijo de esta manera, vas a recobrar la vista, o sea, vas a ser sanado y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Luego Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Entonces Pablo aprendió a vivir constantemente llenándose del Espíritu. Lo mismo Pedro. Entonces, para eso, esto tiene que ver mucho con nuestro nivel de vida espiritual, con nuestra vida de consagración al Espíritu Santo, de que seamos esas vasijas, siempre dispuestas a que Él nos llene. O sea, tenemos que dar, damos, nos llena, damos, nos llena. Entonces, eso tenemos que anhelar. Y luego dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, el gozo es una manifestación del Espíritu, tenemos que anhelarlo, y del Espíritu Santo, de todo el poder del Espíritu Santo. Entonces, si, como hemos visto en la cita del libro de Hechos, ¿no? 2:4, cuando ocurrió lo del Pentecostés,
que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió simultáneamente con el don de hablar en lenguas, dice. Sin embargo, vemos en otras ocasiones cómo la llenura resultó en la habilidad que los apóstoles tuvieron de hablar la palabra de Dios con denuedo. Por ejemplo, esa es otra manifestación de que tú recibes la llenura del Espíritu Santo por primera vez y comienzas a predicar. Por ejemplo, el caso de Pablo, ¿no? Que era Saulo, él fue lleno del Espíritu, inmediatamente él salió a predicar, inmediatamente. No dice que él empezó a manifestar lenguas o algunas otras cosas, no dice, de repente sí, no sabemos, pero fue lleno el Espíritu para salir al hacer la obra del ministerio, porque Dios le confirmó no solamente dones espirituales, sino el ministerio de él empezaba ya así, ¿no? Algunos, Dios nos confirma ya desde el bautizo del Espíritu Santo, de la primera llenura que recibimos, nos confirma el ministerio que vamos a tener. También vemos acá, dice, esta llenura del Espíritu Santo, algo que muchos no saben, no solamente se dio en el Nuevo Testamento, sino que ocurrió también en el Antiguo Testamento, pero como le decimos, en el Antiguo Testamento estaba reservado solo para algunas personas que eran ungidas, escogidas por Dios. Eran escogidos y separados y eran ungidos y llenos del Espíritu. Ya a partir del Nuevo Testamento la promesa es para todos. Esa es la única diferencia. Entonces vamos a citar algunos pasajes. Éxodo 28:3 dice, y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote, ¿no? Por ejemplo, él fue lleno del Espíritu Santo, que le dio el espíritu de sabiduría, que es uno de los espíritus de Dios, y dice a los artífices, a los hábiles artífices, dice, ellos iban a hacer las vestiduras de Aarón a fin de que sirva como sacerdote, dice, para consagrarlo. Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Entonces acá sí se describe los dones espirituales que se le está dando a la persona. Entonces son parte de los dones. Don de sabiduría está en otro de los pasajes, no es del que se habla obviamente en 1 Corintios 12, sino en el libro de Romanos. Entonces le da, dice por eso, sabiduría, inteligencia, conocimiento. Hay gente que le da esto, no le da de repente dones proféticos, dones de revelación, pero le da lo que necesita, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y toda clase de arte. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que te va a ser de provecho para ti. Entonces, no todos van a recibir lo mismo, pero la gente que reciba esa llenura del Espíritu Santo es para lo que Dios lo va a usar. Para esa persona era para las artes. Para los predicadores les da denuedo, les da esa facilidad de hablar, de profetizar, de predicar, la enseñanza, le da sabiduría, conocimiento también. No sabemos, o sea, depende de cada persona, para qué Dios lo esté equipando. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Aquí le vino por transferencia, por impartición, por activación. Y los hijos de Israel escucharon y hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Obviamente todos los que tienen el llamado al ministerio, obviamente de Jesucristo, o alguno de los ministerios, con esta unción apostólica y profética de Isaías 61, pues van a manifestar todos esos dones para todo lo que dice ahí. Van a tener ese don de sanidad, de liberación, para predicar, ¿no? Entonces para restaurar, y para eso justo van a recibir esa impartición, esa llenura del Espíritu. Entonces la llenura del Espíritu va a ser constante, es recibir unciones del Espíritu Santo, es constantemente estar viviendo
en el Espíritu, para que el Espíritu Santo, cada vez que anhelemos esa llenura del Espíritu, el Espíritu Santo simplemente nos va a seguir llenando, nos va a seguir dando todo lo que necesitamos y todo lo que estamos obviamente anhelando y clamando también. Entonces, ¿qué manda Pablo? Vamos a ver Efesios 5, dice, no todos los creyentes ahora, vamos a ver que no todos los creyentes experimentan la llenura del Espíritu Santo. Muchos se quedan en el bautismo del Espíritu Santo y no anhelan tener más llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos manda de forma imperativa a no embriagarnos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Eso dice Efesios 5, 18. En Efesios 5 él habla de justamente cómo ser hijos de luz, cómo ser imitadores de Dios, como hijos amados, ¿no? Andando en el amor, eh, saliendo pues de toda fornicación, impureza, ¿no? De toda iniquidad, de todo aquello de idolatría, inmundicia, de todo eso, ¿no? De que no seamos partícipes de las tinieblas, por ejemplo. Porque dice, ahora somos luz en el Señor, así que andemos como hijos de luz, porque ahí empieza a hablar los frutos del Espíritu, toda bondad, justicia y verdad. Manda que no participemos obviamente en las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos. Y todo dice va a ser evidente a la luz. Entonces en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que es algo que tenemos que anhelar. Y luego ya habla obviamente de que tenemos solamente que hablar, de lo que tenemos que cantar, dar acción de gracias, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando la gloria del Señor con nuestros corazones y dando siempre gracias a Dios, al Padre, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que anhelar, la llenura del Espíritu Santo constante. Esto tiene que ser constante. Entonces, esto es algo que siempre nosotros estamos viviendo y anhelando, que Él nos llene más. Pero para eso también me tengo que vaciar de lo antiguo, de lo pasado, de ser menos yo para que Jesús crezca más en mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar siempre, constantemente. Entonces dice, de manera que el apóstol no nos está mandando una opción, sino que es un mandato, sed llenos del Espíritu, inspirado por el Espíritu de Dios. El mandato es ser lleno del Espíritu de Dios. Lamentablemente, aunque esto es un mandato, eso pasa, no todos los cristianos experimentan la llenura del Espíritu Santo constantemente, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos en condición de cederle el control de nuestras vidas a Dios, en la medida en que nosotros nos rendimos y nos consagramos a Dios. En esa misma medida, el Espíritu de Dios hace su trabajo en nosotros. Y por eso también tenemos que estar viendo que constantemente esto va a ser algo que debería ser recurrente en nuestras vidas, constantemente. Y se tiene que dar a lo largo de la vida del creyente, y es una experiencia que todo creyente debería experimentar para que se vea mayor crecimiento, mayor consagración. Por eso hay gente que tú puedes ver, oh, esta persona tiene mucha unción. Es por eso, es porque está siendo llena del Espíritu constantemente. Entonces eso deberían anhelar todos. Y dice también obviamente que esta llenura es lo que nos va a permitir una mejor vida de obediencia y nos va a permitir también hacer un mejor uso de los dones del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegó esta enseñanza que espero que sea de edificación para ustedes, de bendición y sobre todo que lo puedan entender, que lo puedan estudiar y que ya no tengan dudas si tienen o no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted ha recibido el Espíritu Santo, pero usted tiene que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Si usted no está viendo crecimiento espiritual en su vida, en eso tenemos que estar observando constantemente, ¿ok? Y si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo todavía, pues anhélelo, clámelo, ore, ayune si es posible, o que alguien ore por usted, pero clame. Y dice el Señor, clama a mí, yo te responderé.
¿no? Entonces, es cuestión de buscar al Señor. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, porque Él anhela estar con nosotros y tenemos que anhelar conocer al Espíritu Santo profundamente, vivir en el Espíritu, porque Dios es Espíritu y Él está buscando justamente a los adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, queridos hermanos, que tengan un feliz fin de mes de julio y ya nos vemos en el mes de agosto, ¿ok? Con la palabra profética y las siguientes enseñanzas. Dios les bendiga a todos ustedes. Hasta pronto. Bye, bye.